Buenas tardes. Es un placer acompañarlos el día de hoy con el primer video relacionado con la materia de operaciones bursátiles y con la unidad 1. Vamos a referirnos principalmente a las generalidades del mercado bursátil, eh, todos aquellos conceptos que son de relevancia y, entre otras cosas, vamos a trabajar en las funciones del mercado y en los participantes. Para empezar, dado que son operaciones bursátiles, es necesario aclarar algunos términos. Bueno, primero, ¿a qué se refiere con operaciones bursátiles? Con operaciones se refiere a transacciones y bursátiles es que corresponden a transacciones que se realizan en una bolsa organizada. ¿Cuáles son esas transacciones que se realizan? Eh, Compra y venta de títulos valores en una bolsa organizada. Por lo tanto, la siguiente consulta sería, ¿a qué corresponde un valor? Según el reglamento de oferta pública emitido por la Superintendencia General de Valores, lo- los valores corresponden a un derecho de contenido económico o patrimonial. Quiere decir que tiene derechos del tipo económico como dividendos o intereses o patrimoniales como participación en el capital de una empresa que esté incorporado o no en un documento, ¿verdad? O sea, pueden ser documentos físicos o documentos electrónicos que por su configuración jurídica pueden ser objeto de negociación. Es decir, yo lo puedo vender, yo lo puedo comprar. Lo que está detrás de esta última frase es que pueden ser transmitidos por medio de la negociación en un mercado. Ahora, eh, dado que estamos hablando de mercados, entonces tenemos que hablar de cuáles son esos tipos de mercado. Bueno, hay mercados que tienen que ver con el plazo de los instrumentos que ahí se negocian. Entonces, por un lado, tenemos los mercados de liquidez que corresponden a mercados en donde se negocian instrumentos de corto plazo y los mercados de capitales que corresponden a instrumentos de largo plazo. Normalmente, para corto plazo, entendemos que es un año menos y para capitales más de un año. También podemos hacer una clasificación por participantes. Para ello podríamos clasificar en mercados primarios y mercados secundarios. Mercado primario es aquel mercado en donde el emisor está colocando los títulos por primera vez y quien los está comprando es un inversionista. Y un mercado secundario es cuando un inversionista de previo le ha comprado los títulos al emisor o a otro inversionista y por alguna razón requiere venderlos antes de su vencimiento. Entonces, quien los compra es otro inversionista. En el mercado primario, la relación es entre emisor e inversionista. En el mercado secundario es entre inversionista e inversionista. Ahora, ¿qué hace específicamente un mercado de valores? Bueno, tiene varias funciones. La primera es facilitar el flujo de ahorro e inversión. Es decir, los títulos valores permiten que se canalice el ahorro financiero, es decir, los recursos que le sobran a las entidades superavitarias a una inversión productiva, a aquellas entidades que requieren recursos. Básicamente porque lo que captan las emisiones es un tipo de financiamiento, ¿verdad? Eh, También una función de estos mercados es proveer liquidez a los activos financieros. Ya decíamos que un mercado secundario es típico ejemplo de esta función. Cuando un inversionista requiere salir antes del vencimiento de un título, es decir, venderlo, el mercado lo contacta con otros interesados en esos instrumentos. Diversificar riesgo. Es decir, a través de estos mercados y los productos que ahí se negocian, es posible diluir el impacto de distintos riesgos que están relacionados con el proceso de inversión. Por ejemplo, el riesgo de concentración, el riesgo de crédito, etc. Especialmente a través de la constitución de carteras de inversión o como algunos los conocen como portafolios. La otra función importante
es optimizar los recursos, la asignación de recursos. Es decir, por medio del costo de oportunidad, que se acordarán que es cuánto de la gama de opciones que yo tengo para financiar, me voy a invertir, cómo los ordeno y cuáles son los costos o beneficios relacionados con cada una de esas alternativas. Bueno, el mercado se encarga de trasladar los recursos a aquellas entidades, procesos, títulos, agentes que generen las condiciones más adecuadas de riesgo rentabilidad. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Ya vimos que en un mercado se negocian títulos valores, que ese mercado tiene unas funciones. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? Bueno, se lleva a cabo a través de intermediación. O sea, hay entidades intermediarias que ponen en contacto a los ahorrantes eh, eh, con las entidades superamitarias. ¿Y qué es lo que hacen esos intermediarios? Básicamente lo que hacen es prestar servicios de forma habitual a cambio de una compensación, o sea, quieren ganarse algo, de forma directa o indirecta, puede ser que ofrezcan sus servicios directamente o a través de terceros, con el objetivo de poner en contacto a oferentes con demandantes de valores. Entonces se consideran servicios de intermediación a los siguientes. Esto también es extraído del reglamento de oferta pública de la SUGEVAL. Uno, la ejecución de órdenes por cuenta propia, es decir, un intermediario puede ir a comprar o vender títulos valores para su propia cartera o para sus clientes de terceros en el mercado local o su transmisión a intermediarios autorizados. La gestión individual de carteras es un servicio de intermediación. La recepción automatizada de órdenes a través de sistemas, aplicaciones, cuando algún intermediario ofrece ese tipo de servicios, es intermediación. Y acceso plataformas de negociación directa. ¿Qué realizan esos intermediarios? Bueno, realizan operaciones. Entonces aquí vamos a ver algunos tipos de operaciones que realizan. ¿Cómo se las clasificamos? Puede realizar operaciones para el sector institucional, es decir, con instrumentos que provienen del sector público o del sector privado. Puede realizar operaciones según el emisor. Ya mencionábamos que podría ser para el del sector público, que típicamente son instrumentos de política fiscal cuando corresponden a los ministerios de Hacienda o Tesoros, o de política monetaria cuando corresponden a Banco Central. Puede ser instrumentos del sector privado que incluye instrumentos de carácter patrimonial, de deuda o convertibles. Las operaciones también dependen del rol que asume el intermediario. Pueden ser operaciones acordadas, en donde el intermediario tiene las dos puntas, sus inversionistas compran y venden, o cruzadas cuando cuando un intermediario le vende a otro intermediario. También depende del tipo de liquidación. Hay operaciones a hoy que se realizan hoy y se liquidan hoy mismo, es decir, que se transmiten los valores y los dineros para pagar esos valores. Operaciones ordinarias, cuando se liquidan en algún plazo corto. Operaciones a plazo, cuando los plazos son más largos, y operaciones opcionales donde su liquidación está sujeta al cumplimiento de algunas condiciones. También existen operaciones según la forma en la que se genera rentabilidad. Pueden ser operaciones de renta fija, es cuando hay instrumentos con los que ya se saben las condiciones con los que va a generar los intereses, por ejemplo, títulos de deuda que tienen cupones, aunque estos cupones sean con tasa variable, y operaciones de renta variable, como las acciones, en donde yo no tengo certeza de cuál va a ser el beneficio que me genere hasta que se cumplan determinadas condiciones. ¿Quiénes participan en el mercado de valores? Bueno, participan inversionistas que representan el lado superavitario del mercado, son aquellos que tienen recursos en exceso y que quieren convertirlos en ahorro. Los emisores, que
están del lado de las entidades deficitarias, necesitan financiamiento para llevar a cabo sus proyectos. Los intermediarios, que ya vimos que son los que contactan a los compradores con los vendedores, pueden ser personas físicas, que son agentes, o jurídicas, que son puestos de bolsa, y encargados de llevar a cabo las operaciones, ya sea por cuenta propia, que dijimos que era para sí mismo, o para terceros, que serían sus clientes. La bolsa de valor, las bolsas de valores, que son entidades que ponen a disposición del mercado de los intermediarios las plataformas de transacciones para realizar las compras y ventas, y la supervisión primaria, una supervisión inicial de todo lo que está, de los participantes y operaciones que se están realizando en el mercado. Las empresas de custodia y liquidación, que brindan servicios de custodia, es decir, de guardar los instrumentos, de cobrar los derechos asociados, y la liquidación, que es cuando se realizan transacciones, el hacer la transmisión de los títulos para quien los está comprando y de los recursos del dinero para quien los está vendiendo. ¿Por qué existen estas entidades? Bueno, para mitigar los riesgos operativos, es decir, hacer menos riesgoso el trasiego de cuentas entre cuentas de valores y de efectivo. Están las clasificadoras de riesgo, que son empresas facultadas para realizar estimaciones del nivel de riesgo que se asocian con emisores o emisiones. Ellos lo que hacen es emitir un criterio técnico en donde le brindan información a los inversionistas para que tomen decisiones más razonables. Y los proveedores de precios, que en nuestro país son bastante importantes, que son entidades que se encargan de tomar información del mercado y devolvérsela al mercado por medio de valoraciones, es decir, estimaciones de cuánto, cuál es el valor de una determinada gama de títulos para que otra vez el inversionista tenga más información. Eso sería el primer video. Espero que les sirva para entender un poco más la materia. Por favor, si tienen alguna duda o aporte, no esperen a contactarme. Saludos.